La repercusión que tuvo tu entrevista a Feijóo, ¿verdad? Habías hecho una cosa muy sencilla. Totalmente. Y dije, pero vamos a ver si simplemente... De hecho, ni tan siquiera dije, es mentira. Dije, no es correcto. Sí, yo creo que cualquier fuerza que vaya contra las mujeres, que vaya contra los migrantes y que vaya contra el colectivo, desde luego no debería tener voz en un medio de comunicación. Porque es que son como... Es un nivel de exigencia tan básico. Es la presentadora de televisión más odiada por Alberto Núñez Feijóo, por Isabel Díaz Ayuso y todo. ¿Por qué? Por desmentir bulos en directo y por hacer básicamente periodismo. Me refiero a Silvia Echarrondo, que la odian tanto que ni siquiera han vuelto a sus programas de televisión. Ya no se dejan entrevistar por ella, imagínate si le tienen miedo. Bueno, pues ha hecho una entrevista, Eupropio Padula, a Silvia Echarrondo, donde creo que se dejan respuestas y temas bastante interesantes. Vamos a escuchar una parte y la comentamos. Pero, yo en este programa he hablado mucho de la necesidad, el otro día con Marlaska, con el ministro, hablamos mucho de la necesidad de las líneas rojas relacionado con las fuerzas de extrema derecha. Tú has sido de las pocas personas en los medios que la defiende, que defiende claramente que hay que poner muros también a nivel informativo y a nivel de opinión en relación a este tema, ¿no? Sí, yo creo que cualquier fuerza que vaya contra las mujeres, que niegue la violencia machista, que vaya contra los migrantes y que vaya contra el colectivo, desde luego no debería tener voz en un medio de comunicación, porque es que es un nivel de exigencia tan básico que, claro, si no se cumple eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Recoger su opinión para convertirnos en un altavoz de aquello que queremos combatir porque creemos que es injusto en nuestra sociedad? Pues no. Yo creo que esos mínimos, ese estándar mínimo hay que cumplirlo, y a partir de ahí... Y además equiparándolo a cualquier otra opinión normal, democrática y decente. Es como... Aquí está la opinión de la democracia o del colectivo LGTBI y aquí también la del fascismo. Oye, pues no. Hay cosas que tal vez no hay que equiparar a una opinión pues medianamente decente o por lo menos en acuerdo con los derechos humanos. Tienes razón, Silvia, es algo tan básico. Ahí hablamos de todo y cada uno tiene una opinión política y decide a quién votar, pero ese estándar mínimo hay que cumplirlo. Que son los derechos humanos, los Sin derechos más. fundamentales, sin más. Claro, es que ¿en qué momento, Eupropio, dejamos de velar por esos derechos humanos? Si el periodismo en su ADN tiene el objetivo de que esos derechos humanos sean blindados. Qué importante esto. Pero, ¿sabéis qué pasa? ¿Os acordáis de este momento? Porque esto ya lo defendió Silvia Echarrondo. De hecho, le hicieron una entrevista en otro programa, en Carne Cruda, si no recuerdo mal, donde dijo algo parecido. Que a fuerzas que defienden pues, el machismo, el racismo, etcétera, etcétera, que no habría que darles voz. Y desde Vox se enfadaron porque se sintieron aludidos y dijeron esto sobre Silvia en el Congreso de los Diputados. Silvia Echarrondo. Bueno, os adelanto, se llevaron un zasca tremendo por parte del presidente de Televisión Española. Silvia Echarrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1, afirmó hace 2 semanas en el diario.es lo siguiente, refiriéndose a Vox. Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no deben tener voz en un medio de comunicación. Tiene razón. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota o en una opinión aislada si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de la 1. Y en segundo lugar... Y añadiría yo, de los más vistos de la televisión también por las mañanas. Eso les jode. Por lo que sea, ¿eh? Porque que un programa haga buen periodismo y además sea visto, les revienta. Ellos preferirían que vieseis otro tipo de programas, por supuesto. Ya os podéis imaginar cuáles, ¿no? La única que lo piensa. Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Echarrondo, este momento es brutal. Quiero decir que yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Porque en esas declaraciones que las tengo aquí, a ver si las encuentro un segundo, ella habla concretamente, textual, aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación, pero no dice nada de Vox. Entonces, no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista. Entonces, creo que es importante... Mira qué cara del diputado de Vox. Irnos a las manifestaciones textuales que hace en este caso Silvia Echarrondo. En fin, quedó fatal el pobre. Bueno, seguimos con la entrevista porque dice más cosas interesantes. Debate, pero una vez que los derechos humanos son respetados. Entonces, o establecemos esa base mínima o el debate es imposible. Desde tu punto de vista, ¿por qué después de tantos años, estamos hablando ya desde hace muchos años de extrema derecha, de fascismo,
porque hay políticos que directamente se considera o se definen fascistas. La primera ministra italiana, la presidenta del Consiglio italiana, Meloni, tampoco tiene mucho reparo, ¿no? Bueno, y aquí en España tenemos también a diputados en el Congreso diciendo que el franquismo fue una etapa de progreso y reconstrucción en España. Así que la verdad que sí, esta pregunta es pertinente. Palabra y sin tener grandes ¿no? remordimientos. ¿Cuándo hemos permitido que efectivamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, que hasta hace pocos años parecían que eran realmente un muro hacia los extremismos y los totalitarismos, ¿cuándo hemos permitido? Cuando no nos explicamos ni nos permitimos hablar de lo que nos pasó. Yo creo que es la base de todo. Mira, en este caso, en este país, durante el franquismo hubo una generación, que fue la generación de mis padres, que cayó completamente. Y es más, decía, bueno, mejor, nos dicen que mejor que no hablemos de eso, bueno, por lo que nos pueda olvidamos. pasar. Nos olvidamos de lo que ha enterramos, pasado. ¿no? Claro, no es que callase, sino que obligaron a callar, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que no hayamos sido didácticos con las generaciones, como por ejemplo con la mía ya, no se fue didáctico. Es decir, el franquismo aparecía prácticamente en el último capítulo del libro. Ahora igual. Y se tocaba, pero se tocaba un poquitito de soslayo, ¿no? No había un debate, oye, ¿qué hizo este dictador? Oye, ¿qué libertades cercenó? ¿Cómo trataba a la prensa? ¿Cómo trataba a las mujeres? ¿Cómo trataba a los homosexuales? Como no hemos hablado de eso, claro, no tenemos las coordenadas que nos permitan defender que eso fue malo y de habérselo explicado a otras generaciones. Entonces es muy importante que seamos didácticos, que hablemos con claridad y que digamos por qué esa dictadura fue nefasta para este país. Y es que cercenó derechos humanos y además creó una élite, que claro, esa élite defendía el franquismo porque se beneficiaba de él. Tampoco hemos hablado de esa élite que se benefició, ni de todos los privilegios que tuvieron sus descendientes. Es que... Élite económica, ¿eh? Que hoy si cogéis algunas de las grandes empresas españolas y simplemente te vas un par de generaciones para atrás, ¿con qué te encuentras? Con gente que era próxima al dictador, con gente que estaba incluida en esas familias del poder, con gente que participó en la victoria, en el aplastamiento de una democracia de la Segunda República, totalmente. No lo hemos contado, no lo hemos hablado. Y no se ha contado. ¿Cómo le vas a decir tú a un joven ahora, oye, tenías que saber y tenías que discernir que esa dictadura era mala? Te dirás, si no me lo has explicado. Sí, que ha faltado didáctica. Claro. Fíjate que yo hace unos años, me acuerdo todavía, un programa de televisión de una de tus competidoras y hablé sin ningún problema cuando todavía Vox era inexistente y hablé que en este país yo siempre, y llevo 33 años ya, unos cuantos años ya, siempre yo he visto que hay un franquismo sociológico que está ahí, que nunca ha desaparecido. Yo he visto un mogollón de franquistas en este país, siempre los he visto. Otra cosa, que hablaban poco, que no salían los medios, yo siempre los he visto. Que tenían un poco más de vergüenza, por lo menos, porque ahora están completamente desvergonzados, diciendo lo que les apetece, donde les apetece, incluso en nuestras instituciones democráticas. Del Partido Popular, disfrazados de lo que querían, pero siempre los he visto. Curiosamente, de hecho, en ese programa, me acuerdo, fue hace 8 años, se me dijo, ¿pero qué dices? Si aquí Vox no tiene ninguna posibilidad de tener ninguna presencia importante, ¿no? Qué verdad lo que dices, es verdad didáctica. Claro, ¿sabes lo que ha sucedido, Prepio? Que ahora en los últimos años se ha dado un salto. ¿En qué sentido? Que antes lo que podía haber franquistas, pero digamos, costaba verles en la calle, porque era algo vergonzoso. Totalmente. En cambio ahora se están defendiendo posiciones franquistas y posiciones fascistas porque los de enfrente, como no se fue didáctico, no tienen armas muchas veces para decir, oiga, ¿dónde va usted? ¿No? O porque por una especie de suerte de equidistancia, oye, buena educación, que todas las voces sean reflejadas, pues al final es que estamos comulgando con ruedas de molino. Oiga, lo que está diciendo usted, habrá que decirle, va en contra de los derechos humanos. Entonces, lo que va en contra de los derechos humanos no tiene que tener cabida en el debate social. Hablamos, una vez asentada la base de los derechos humanos, de otras cuestiones. Pero, hombre, de algo tan básico como esto... Hombre, no deberíamos... De algo tan básico, es que insisto, es que no lo han dicho, igual al momento sale, pues que se diga en el propio Congreso, en la sede de la soberanía nacional.
Es alucinante. Como tampoco deberíamos hablar del hecho que las mentiras se han vuelto el pan de cada día en la política y en los medios. Es curioso porque evidentemente estamos rodeados de mentiras. Sabe un rato de eso De los Estados Unidos. Silvia, sobre todo por desmentirlas. Que no tiene ningún grupo. De hecho, yo creo que la entrevista le pregunta sobre el asunto de Feijóo y aquella tremenda entrevista. Vamos a eso. Bueno, no es ninguna novedad la repercusión mediática, brutal y social que tuvo tu entrevista a Feijóo, ¿verdad? Tú no sabes cuántas veces la he visto esa entrevista. Sí. Sí, pero la he vuelto a ver muchas veces. Y aquí en este canal también la hemos visto alguna que otra vez y nos regodeamos en ver cómo alguien por fin le desmiente en directo a Feijóo todas las mentiras que va soltando por ahí. Porque otro periodista se habría callado y habría dicho, bueno, pues si lo dice Feijóo, ahí quedará. Pero ella le dijo, no, esto es mentira, señor Feijóo. Y al final era mentira. Lo mismo que le hizo, por cierto, el otro día Carlos Alsina a Ayuso, que nos recordó a todos a lo de Silvia. Porque es sorprendente la repercusión de una entrevista y la repercusión que ha tenido para ti, yo diría en la mayoría de los casos positivo, pero cuando realmente habías hecho una cosa muy sencilla. Sí. Una cosa que en el periodismo, yo no soy periodista, nunca digo que soy periodista, yo soy un experto en liderazgo y abogado de estudios, ¿vale? Pero un periodista, una de las reglas básicas debería ser el control del poder público. Total. También yo creo que es importante la función que tiene el periodista. Por lo tanto, viene desde esta vista y digo, pero si lo único que ha hecho esta periodista, esta presentadora, es hacer su trabajo. Entrevista, es rectificar un dato que es hacer su trabajo, es hacer periodismo. Y le enfadó tanto a Feijóo que se hiciese periodismo que no ha vuelto a la hora de la 1, no ha vuelto al programa de la televisión pública. Mal. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que por algo tan sencillo haya habido un revuelo tan brutal? Sí, la verdad es que no sé si lo has pensado alguna vez como lo he pensado yo. Claro, a mí, no, totalmente. Y dije, pero vamos a ver si simplemente, de hecho, ni tan siquiera dije, es mentira, dije, no es correcto. Efectivamente. No es correcto. O sea, el dato que usted maneja no es correcto. ¿Por qué? Porque lo lleva manejando durante toda la campaña y todas las veces que lo ha usado es incorrecto. Entonces, si tú ves la entrevista, a mí se me ve mirar el folio porque yo me podía estar creyendo que ese mismo dato erróneo, que Feijóo estaba, erróneo no falso, que estaba colando... Te digo que le he visto 20.000 veces para ver también tu comunicación no verbal y la suya. Digo, voy a verla de nuevo para entender. Claro, y cuando ahí me dice, no, el dato que maneja usted no es correcto, digo, no, el mío es correcto. O sea, justo en esto no me vas a llevar la contraria, ¿no? Y luego hay mucha gente que también me ha criticado y me ha dicho, no, es que tú esto se lo haces a Feijóo, pero no a Sánchez. Yo me acuerdo perfectamente, lo que pasa que, claro, aquí está lo que quiera recordar cada uno por los intereses propios. La famosa memoria selectiva. Claro, efectivamente, la memoria selectiva. Pero yo me acuerdo tener a Sánchez en la misma posición, en el plató, presidente del gobierno, y lo primero que le dije es, buenos días, señor presidente, buenos días. Le dije, mira esa pantalla, con él pinchado en directo en las televisiones. Usted dijo que no iba a aplicar la amnistía. Y se escuchó diciendo, yo no voy a aplicar la amnistía. Acabó de escucharse y le dije, ¿qué ha cambiado? Es que, bueno... Creo que en este país... Eso también es hacer periodismo, es apretarle las tuercas a todo el mundo. Y no creéis que es fácil, para Pedro Sánchez. Es verdad que tiene una hemeroteca el tío diciendo no amnistía, y después aprueba la amnistía. Oye, que se explique que ha cambiado, porque antes decías que no y ahora que sí. Y el tipo te explicará que antes, bueno, pues había planteado una amnistía en unos términos diferentes, que esto sí que va a ayudar, que es consensuada, que sea constitucional, bla, 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 que te lo explique. Pero la hemeroteca de ponerte ahí cara a cara cuando te estabas diciendo una cosa que has hecho, pues eso es periodismo. Y también se lo ha hecho a Sánchez. Sin embargo, la reacción no ha sido la misma. Porque que te enfades de esa manera como para no volver a asistir a un programa porque te digan la verdad o te rectifiquen en algo que además tú después reconoces que es mentira, como lo de Feijóo, que reconoció efectivamente el dato no era correcto, es que te sitúa como en las antípodas del periodismo o de la libertad de prensa. Solamente vas allí donde te dan la razón. Bueno, pues que vayan a Rosa todo el día, que no vaya a medios serios, donde te hacen entrevistas contundentes. Pues fantástico, que ve a sitios donde te dé la razón. Que te entreviste Eduardo Inda, como la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que no puede ser más lamentable la que hemos visto estos días. Y ojito, porque es que ahora tampoco van a ir ni siquiera al Sina. Porque también se comporta de la misma manera. No vayas a sitios donde se hace periodismo. Cuidado con eso. Que igual te dejan desnudo frente a la pantalla. No sé si se ha hecho en alguna ocasión que a un presidente del gobierno se le haga esa pregunta viendo la declaración que había hecho hacía muy poco tiempo.
Entonces, quiero decir, aquí está la memoria selectiva. Quien se pone enfrente, oye, y entra a una entrevista, pues entra con todo el riesgo, claro, lógicamente, pero todos. Efectivamente. Eso es periodismo, al final. Te digo, lo he visto muchas veces y digo, pero no me puedo creer que se da, me vas a permitir, casi por descontado, Claro. que los periodistas tienen que tener su propia agenda. Es que es brutal. Yo a veces, como repito, a mí no me paga ningún partido, no me paga ningún medio, etcétera, ni en la tele, ni aquí, que esto me lo financio yo y el Círculo de Bellas Artes, que no entra un duro de otro lado, y lo digo claramente, por máxima transparencia. A mí me alucina cómo es tan fácil que se ponga todo el mundo, ¿no?, en la misma cesta, y se da por descontado, claro, que el periodismo ya pues no debería tener ningún control hacia el poder, que debería ser, no sé. De hecho, atención a este momento porque es muy interesante. Va a hablar de todos estos pseudomedios, de los Vitoquiles, de los estados de alarmas, de los Javier Negres, de toda esta gente. Y si eso es o no es periodismo. Vamos a eso. Me sirve mucho. Yo creo que es un ejercicio que puede servirnos a todos, decir, ¿esto por qué sucede? Y cuando uno encuentra la causa de por qué sucede, puede tener alguna clave para actuar. ¿Por qué se está haciendo este daño al sistema? Para cargarse el sistema. Entonces, lo primero que tiene que saber, y es muy importante, que tienen que saber todos ustedes, todos vosotros, es que en este país se hace muy buen periodismo. Y Aunque a alguno le joda. Quiero decir, ante gente que quiere cargarse el sistema y quiere cargarse nuestro oficio, es lo que tiene que saber la gente. En este país se hace muy buen periodismo. ¿Qué sucede? Que hay una minoría, pero extraordinariamente minoritaria, que tiene la facultad de gritar mucho, Euprepio. Entonces, ¿qué sucede? Que al gritar mucho giramos todos la cabeza al que grita. Pero el periodista sigue trabajando. Y yo creo que pasado este periodo de fiebre, de pura efervescencia en la que estamos, va a ganar la prensa. Lo que sucede es que ahora estamos en medio de la pelea. ¿Y estás a favor? Bueno, ojalá ser tan optimista como Silvia. Pero es verdad que gritan mucho. Y por lo tanto, en muchas ocasiones se les escucha más. Está. Es su forma de hacer periodismo. Pero después es verdad, los vídeos de Vitoquiles tienen cientos de miles de reproducciones en Twitter. Bueno, aquí en YouTube, si subas las que tenemos cada día, tenemos bastantes más. Pero no son tan llamativas, porque aquí al final soy yo en mi habitación, en mi despacho, en mi casa, al fin y al cabo, con mis libros de fondo, hablando. Que lo veis mucha gente porque estamos aquí todos los días y tal. Pero es verdad que igual no es lo mismo que un tío en la calle metiéndole el micrófono pues a un ministro y gritándole, corrupto, no sé qué, putero. Bueno, es más llamativo eso, sobre todo porque son vídeos cortos, no hace falta tanta reflexión. Claro, en un vídeo de 20 minutos hablado, pues igual sí que tienes que meter más matices, hay más contradicciones, pero en un vídeo rápido ahí en redes sociales, pues es lo que es. Y gritan mucho y se les escucha mucho, evidentemente. Dice Silvia, bueno, esto pasará. Ojalá. Ojalá no sea simplemente un optimismo naif y sea una certeza de futuro. Ojalá. Regularlo. Por lo que nos va en juego, ¿eh? De regular los medios, que es una de las iniciativas gobernativas en esto. Bueno, esto es interesante, lo que van a hablar ahora también. Puede ser un antídoto contra la mentira y contra el uso que hace la mentira a los pseudomedios, especialmente digitales, que se quieren aposta para derrotar Exacto. gobiernos, Sí, ¿no? sí. Vamos a decirlo claramente. Y que son, He dicho claramente. y que son financiados por los partidos políticos, además. Haced una búsqueda rápida. ¿Cuánto cobra OK Diario de la Comunidad de Madrid? En apenas 3 años y medio, 4, casi 1,5 millones de euros públicos se ha llevado Eduardo Inda, solo Eduardo Inda. Solo OK Diario. Imaginad si sumas The Objective, El Debate, Voz Populi, bla, 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 bla. Y después, claro, te dicen, no, que no se sepa quién financia los medios. Hombre, no te jode porque no quieres que se sepa cómo infláis de pasta ese tipo de medios de comunicación. Que después, por lo que sea, pues siempre reivindican vuestros titulares y atacan a vuestros enemigos políticos. Casualidades de la vida. No tendrá nada que ver con el dinero que les dais. Y estos se atreven a criticar a Icharrondo, ¿eh? Los que después riegan de dinero a sus propios medios. Que la transparencia en las inversiones en los medios debería ser una regla básica. Básica. Yo no puedo estar más de acuerdo. A ver, para que la gente se haga una idea, porque a veces hablamos de pseudomedios y luego la gente pregunta, oye, ¿a qué te refieres? Mira, un pseudomedio es una página web que tiene apariencia, solo la apariencia de ser un medio de comunicación y que está creada únicamente para diseminar mentiras
con un objetivo concreto que generalmente pues, es político. Ya está, es decir, ha sido creada para hacer pasar como verdades mentiras tremendas. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Cómo se combate eso? Primero hay que abrir un debate, pero vamos a comenzar por 2 cuestiones muy básicas y yo ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, ¿quién financia esto? Pero no me vale de si tú buscas quién lo financia, lo encuentras. No, tiene que decírmelo tú. Total, claro. Que es, yo recibo tal dinero de tal inversor privado y tal dinero de tal inversor público. Todo en una lista. Entonces yo creo que ese es un muy buen punto de partida. Y luego, por otro lado, si se ejerce el derecho de rectificación tal y como está contemplado en la ley, aquí la mitad de los problemas se resuelven. Porque en cuanto un pseudomedio publique una mentira y tenga, como obliga la ley, que publicar el texto de la persona a la que ha aludido, en cuanto publique 2 rectificaciones, se le van a ir quitando las ganas de seguir publicando mentiras. Pero claro, ese derecho de rectificación hay que ejercerlo y hay que ejercerlo de forma eficaz. Y para eso tiene que Y hay que regularlo. Justicia. Bueno, y ahora vamos con el asunto de las críticas y de las redes sociales, que creo que también es un tema interesante. ¿Y qué opinas de lo que te dicen de ti en las redes sociales? Porque claro, tienes muchos que te han subido al altar y otros, en cambio, que te critican. ¿Qué efecto tiene Bueno, yo sobre ti? entiendo que aquí estaréis sobre todo los de un lado. Los que más bien tenéis admiración por Silvia, más que rechazo, ¿no? Las críticas que lees, supongo. Que también te digo, tener rechazo por Silvia Charrondo, por hacer su trabajo. Igual tienes más tú el problema que Silvia, ¿no? Sí, bueno, yo primero, los grandes titulares generalmente se han construido con sensaciones negativas. Y tengo que decir que las sensaciones que yo recibo en los medios de comunicación mayoritariamente son positivas. Es decir, a mí la gente me ha transmitido un tremendo cariño. He recibido una oleada de cariño, ¿no? Pero luego al final el titular se lo lleva el que hace una crítica pues mala. Yo y la gente que me conocéis lo sabéis, la crítica constructiva la incorporo cuanto antes. ¿Por qué? Porque hace que sea mejor. Entonces, todo lo que otro vea en mí que hay que mejorar y dice, oye, mira, si lo haces así, tal y cual, pues va a quedar mejor. Pues perfecto, incorporado. Ahora, yo voy bajando y digo, madre mía, uy, qué pérdida de tiempo, me ha aburrido, ¿sabes? Entonces, creo que las críticas negativas, pues en fin, sobre todo algunas que se hacen con un lenguaje un poquitito grueso que digo, uy, madre mía, esta ni lo acabo de leer, quita. Bueno, además esta ayer es sensibilidad. Además te pone unos cuantos motes, ¿no? Uf, me ponen de todo, me han llamado de todo, de verdad. Bueno, ahí me siento identificado también. A mí, o sea, cada 2x3 hablo el teléfono, me llaman Harry Potter, el que más me gustó era Harry Progre. Y después, bueno, algunos que son un poco más cutres, que te llaman mamporrero del sanchismo, arrodillado sanchijuelo, o sea, unas locuras, que algunas tienen su gracia, pero otras dices, madre mía, cuánto tiempo libre tiene la gente y qué creatividad para el insulto. He pasado de ser la comisaria política a la musa del sanchismo. Esto me encanta. La musa del sanchismo. Qué creatividad tiene la gente, Qué maravilla. Bueno, si teniendo tiempo lo está de todo bien. Lo de la musa del sanchismo es maravillosa. Bueno, tenemos la musa del sanchismo y el muso que es broncano, ¿no? No sé si puede decir muso. Bueno, yo de verdad, el día, fíjate que lo bueno es que está todo firmado, previo, para que quien diga bobadas y cuestiones sin confirmar, que sepamos quién es. Pero el día que la gente sepa que yo no conozco a David Broncano con los ríos de tinta que se han vertido sobre nosotros, claro, yo creo que ese día, o sea, hoy la gente alucinará. Claro, que la gente piensa que estás conmigo, con Broncano y Sánchez ahí, todo el día maquinando, maquiavélicos. Todo el día. A tope. Mientras acarician un gato con maldad. Y dicen, somos la musa y el muso del sanchismo. En fin, amigos y amigas, me parece muy interesante esta entrevista. La tenéis completa en el Círculo Independiente, en su canal de YouTube, por si la queréis ver. Es una entrevista de casi 1 hora. Os he seleccionado los puntos que a mí me parecían más interesantes. Me gustaría también leeros en los comentarios, saber qué opináis de todas las cosas que se han tratado aquí. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí. Adiós.